El año no terminó y esta película tampoco salió en ninguna parte del mundo, solo estuvo proyectada en festivales, pero hablemos por favor de la que para mí es la mejor película del año, Sentimental Value. En noruego, el valor del afecto. Esta película es de Joachim Trier, muy famoso por La peor persona del mundo, The Worst Person in the World, una película que lo recontra popularizó a él como director. Eso me alegró un montón porque quienes lo seguíamos de hace bastante, tiene otras películas como Thelma, Oslo 31 de agosto, tiene una yankee que ahora no recuerdo el nombre, Oslo 31 de agosto, Reprise, que es la primera de la trilogía de Oslo. La verdad me puso contento que se haya puesto en términos más masivos, porque él siempre tuvo una mirada singular, pero a su vez podía llegar a tener mucha más potencia si accedía a mayor producción, ¿no? Porque también él tiene un imaginario que La peor persona del mundo ya se puede desarrollar con mucha más fluidez, filmando en un montón de espacios distintos. Reprise y Oslo 31 de agosto fueron filmados con mucho menos presupuesto. Y Thelma tiene un poco de todo, pero la verdad es que no es de las que más me gustó, a pesar de que me parece una gran película fantástica. Él siempre toca temas existenciales, siempre es introspectivo, siempre apunta a un cine personal, un cine humanístico, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, un poco esas preguntas, Kierkegaard. Y lo que pasó con La peor persona del mundo fue algo muy interesante porque fue una película que llegó mucho a nuestra generación de millennials. Soy millennial, no sé ustedes, pero llegó mucho a esta generación por el tema del estar perdido en la vida. Oía que muchos decían en sus videos sobre la película La crisis de los 30. Y aunque verdaderamente yo no creo que vaya en sí de eso, yo ya expliqué para mí en qué contexto Joachim Trier piensa de esta forma a la película. Puede tener que ver igual con la crisis de los 30 y tal, pero acá hay un problema de fondo que tiene que ver justamente con por qué él llama trilogía de Oslo a esta trilogía. Y es básicamente el lugar Oslo, que es el lugar en el cual crecieron y se formaron estos personajes protagónicos, tanto en Reprise como en Oslo 31 de agosto y en La peor persona del mundo. Y los problemas que tiene todo país. Pueden ser buenos, pueden ser malos. En este sentido, ya después haré un video aparte hablando de la trilogía de Oslo porque lo tengo que hacer. Pero el problema me parecía que tenía que ver más con creo que se llama crisis de las oportunidades, que es al tener mucho uno no sabe qué elegir. Va más por ese lado la película, ¿no?, que en sí porque ella está perdida, sino porque ella puede todo. Porque en Noruega vos podrías elegir la carrera que vos quisieras, tiene un contexto que la sostiene. Si quisiera podría ser madre, aunque ella no lo desea, o no sabe si quiere ahora, por ahí después. O sea, los problemas son porque puede, no en sí porque no puede. Entonces eso me parecía interesante analizar de La peor persona del mundo y que justamente convoca a que esto sea la trilogía llamada trilogía de Oslo. ¿Y por qué me detengo acá y en este nombre trilogía de Oslo? Porque Joachim Trier ve mucho al cine como algo cultural y como justamente el cine es el lugar del que venimos, ¿no? Y lo que expresamos tiene que ver con lo que somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos y el lugar que habitamos. En este caso es Oslo en esta trilogía, pero ahora vamos a ver que en esta otra película, Sentimental Value, vuelve a tener como tema principal el lugar en el que crecemos y cómo nos desarrollamos debido al lugar en el que crecimos y habitamos. No voy a hacer mucha más introducción porque además después vendrá un video análisis cuando yo la pueda ver por segunda vez, porque esto no es un análisis ya que la vi una sola vez en el Movie Fest, tuve esa oportunidad y nada más. Creo que sale en diciembre en Argentina, si mal no recuerdo, en Estados Unidos y el resto del mundo en noviembre. Pero les voy a hacer una reseña de qué va la mejor película del año para mí. Una joven actriz atraviesa el duelo por la muerte de su madre. Este personaje es interpretado por Renate Reinsve y atraviesa el duelo junto a su hermana. La cosa es que reaparece el padre de ellas, que es cineasta, y desea hacer una película con ella, que es actriz. Y el tema de la película es justamente su historia familiar. No solo eso, sino que también en la casa que deberían poner en venta de la madre, desea filmar el padre la película. El personaje de Renate Reinsve, que se llama Nora, la joven actriz,
rechaza el personaje que el padre le ofrece, y básicamente por una razón: ella no puede trabajar con su padre, no se llevan bien, y además nos damos cuenta de que él no la contuvo emocionalmente a ella a lo largo de su vida, por lo que ella no se siente muy protegida y bancada por el padre, porque entre muchas otras cosas que pasaron con él nunca fue a las funciones de teatro que ella actuaba, algo que a ella le parecía sumamente importante como actriz. Así es que el padre busca otra actriz para que protagonice su película, y su guión, que aunque lo escribió pensando en su hija Nora, lo va a tener que hacer otra chica. Acá entra el personaje de Elle Fanning, una actriz de Hollywood yankee que admira muchísimo al padre de Nora como cineasta y que se ofrece para hacer el personaje porque además le encanta todo lo que él hace. Así que ella empieza a ensayar el personaje, a ir a la casa, a ver cómo vivían, a ver cuál era su historia familiar más de cerca, también a hacer un trabajo medio de investigación, como muchos actores hacen. Va al personaje de Renate, a Nora, y le pregunta bien cómo era ella para entender el pensamiento que tiene que tener el personaje que va a interpretar, y empieza a tener algunas trabas para interpretar el personaje porque primero que ella es yankee, o sea que sería la única en la película que va a hablar inglés, y lo segundo que pasa es que ella tampoco puede entender la historia familiar de ellos, cómo ella se comportaba, cómo se llevaba esta familia, ni el valor cultural de las cosas noruegas que ellos sí saben. Entonces la pregunta de la película es: ¿podrá esta actriz yankee interpretar este personaje, sí o no? Por otra parte, la otra pregunta es: ¿podrá este padre reparar su relación con sus hijas? Bueno, todo esto es lo que vas a ver en la película. Ahora, las temáticas de la película son bastante particulares, para mí también bastante inéditas, o por lo menos en mis términos de consumo de cine, porque yo jamás había visto algo que toque este tema tan de cerca, quizás Hereditary o alguna que otra de terror que tocan algunos de estos temas, pero la relación de el dolor familiar a través de las generaciones. ¿Es posible que pase el dolor de tu abuela hacia vos? Y por otra parte, ¿cómo es que nosotros interactuamos con nuestra casa de la infancia? ¿Qué nos queda de eso? ¿Y qué nos queda no solo de haber vivido ahí, sino qué queda de el dolor que sintió aquella persona que falleció ahí dentro, en ese lugar en el que vos después creces? Eso me parece súper interesante, es muy aparte de película de terror, justamente tratar el tema de la herencia o tratar un tema como del dolor familiar o del karma y de esas cosas. Pero acá, en términos dramáticos y hasta cómicos, porque la película tiene muchísimo humor, tiene momentos espectaculares, brillantes a nivel sensibilidad, y tiene momentos brillantes a nivel humor, muy graciosos, hasta un poco burlándose de la industria yankee, justamente con Elle Fanning, que también se hace cargo un poco de cómo son los yankees a la hora de interpretar un personaje que desconocen, de una cultura que no tienen ni idea. Así que me parece muy bueno y muy chistoso también como Joachim Trier se va haciendo cargo de todo. Ahora, esto no es todo, porque si vos pensaste que acá terminaba la temática, también tiene este otro significado de lo que puede hacer el cine, ¿no? El cine o el arte como algo para curar. Y por ende nos da para pensar mucho acerca de cómo las profesiones se repiten en las familias. Esto lo vamos a ver en la película porque si bien en su caso particular no se repiten exactamente las mismas profesiones, sí se ve que el dolor que tienen en la familia, cada uno busca una manera de canalizarlo distinto, e inclusive pueden llegar a repetirse profesiones, como en el caso de, no sé, por ejemplo, este padre cineasta tiene un nietito y el nietito empieza a filmar con el celular cosas, y el padre medio que le empieza a enseñar de alguna forma el abuelo, a editar o a hacer determinadas transiciones para que entienda el cine, y el nene se empieza a copar con eso. Entonces, como también las maneras de transformar el dolor es terminar relacionando eso con tu profesión, que termina pareciéndose un poco a lo que se dedicó el otro. No sé si me explico con lo que estoy diciendo, es un poco complejo, pero fue muy complejo mi pensamiento a la hora de ver esta película, porque no me pareció simplemente una película sobre el dolor familiar. Me pareció que había un montón de aristas para hacer un análisis, que ya lo haré cuando pueda verla por segunda vez, ¿no? Pero eso me quedó muy grabado en la mente, como él estaba diciendo de alguna forma
la manera en la que nos expresamos y comunicamos en la vida tiene que ver con nuestro dolor y por ende está relacionado al lugar del cual venimos y que puede coincidir con la profesión que eligió el otro. Para mí tiene mucho sentido. No sé qué opinan ustedes, quiero leerlos después en los comentarios. Otra cosa súper interesante es que esta película se nos cuenta con Stellan Skarsgård y con Elle Fanning, ella siendo de actriz y él haciendo de cineasta. Esto no me parece un dato menor porque justamente le elige contarnos una película sobre el dolor familiar y las maneras en las cuales podemos canalizar ese dolor para sanarlo, entre comillas, o expresarlo de alguna forma, con gente que está relacionada, con gente cuya familia está relacionada al ambiente artístico, ¿no? En el caso de Stellan Skarsgård, tiene hijos como Bill, como Alexander, y no me acuerdo cuál más, pero la mayoría son actores. Y después, por ejemplo, en el caso del Fanning también viene de familia de artistas. Y otro dato no menor es que Joachim Trier también es pariente lejano de Lars von Trier, aunque es pariente lejano. Él no dijo que tiene un vínculo directo con él. Pero esto me parecía sumamente interesante para tratar el tema que está tratando y no me parece casualidad. Y ya sabemos acá todos los que somos fans del arte que todo signo significa. Entonces me pareció que esta película estaba pero brillantemente abordada. Creo que su narrativa es muy buena, solo no me gustó una cosa de la película. Le voy a criticar una cosa a la película que ustedes, que es una tontería quizás, pero es algo de las transiciones, y es que hay mucho fundido a negro. Y no soy tan profundido a negro, pero además en esta historia era como, ¿por qué hace eso cada vez que la escena cierra? Eso es algo que me quedó flotando y que lo pensé cuando estaba mirando la película. Quizás lo puedo entender o quizás le encuentre un sentido cuando la vea por segunda vez. Y lo último ya que me pareció súper relevante de la película es la cantidad de referencias que hay a la cultura escandinava. Y para mí no es menor esto porque justamente está abordando la temática del dolor del lugar del cual venimos. Y justamente él es de Escandinavia y no solo el personaje de Renate Reinsve se llama Nora, como Nora de Casa de Muñecas de Ibsen, obra de teatro noruega, que además tiene un poco de eso, de los problemas familiares, de lo que se calla el personaje protagónico, sino que también hay referencias a Bergman, a Lasse Hallström, ¿no? A íconos del cine en Escandinavia. Otra cosa interesante, bueno, también hay una referencia a Chekhov, o dos referencias a Chekhov, pero bueno, Chekhov es ruso, no tiene que ver con Escandinavia, pero toca mucho los problemas familiares. Entonces también me parece que tiene mucha tela para cortar, mucho material, nos va a dar muchísimo que hablar y eso a mí me encanta. Cuando la película te queda horas y horas en la cabeza, es que algo logró, es que hay algo ahí, que algo ahí te está inquietando y tenés que analizarla, tenés que sacarlo. Y que por supuesto el director hizo un trabajo excelente para que esté repleta de referencias y esté llena de material para entender lo que te está contando. Así que bueno, espero que en temporada de premios Oscars algo gane y si no, bueno, por lo menos nuestro amor, que es lo único que en realidad verdaderamente vale como artistas. Gracias por estar del otro lado, nos vemos la próxima.